Hola chicos y chicas de YouTube, aquí Altísimo, y hoy estamos en el séptimo episodio de la serie de mods La Tierra de Altísimo 2.0. Y como veis he conseguido todos mis objetos, como morí la última vez, ¿vale? En el episodio anterior, hasta de la mina. Y como estáis viendo tengo más mascotas, ¿vale? Que al finalizar el episodio. Y es porque, espera, ahora os lo enseño. Tengo marcado, ¿vale? A ver, ¿dónde estaba? Aquí, ¿vale? Una mansión. Y aquí encontré una mansión donde habían... Es como la mina que encontramos, donde encontramos las mantícoras. Pues es lo mismo, pero en otro estilo, como una casa. Y como encontramos también como una torre de reloj o algo así. Como veis, morí un poco. Lo que no sé por qué no se me ha guardado el mapa, pero bueno. La mina estaba aquí, ¿vale? Yo llegué y luego me encontré que en los árboles normales de Minecraft, aparecen pues mascotas. Y pues a ver si encontramos alguno. Este episodio lo que vamos a hacer, así, en esa casa mansión de ahí, encontré esta espada que flipas, Sharpness, irrompibilidad, Mending, que esto flipa, un pico de hierro, una hacha y carne de cerdo que fue gracias a un oso. Y ahora de momento lo que vamos a hacer es guardar esto, vamos también a guardar algo por aquí y lo que vamos a hacer hoy es construir nuestra casa. A ver. Y ahora que lo he visto antes, ¿vale? La cama esta, no es que le guste la madera, le gusta la lana. Es que yo soy tonto, ¿vale? A veces, vale. Guardamos esto, aquí tengo más cristal, lo vamos a necesitar por la casa, más hornos, materiales los dejamos aquí. Vale, y de momento vamos así bien. Vale, lo que vamos a conseguir ahora, mira, ahora lo enseño, mira. Cojo la lana esta, cojo la mascota cama y justo... En teoría me tendría que comer la... En teoría se tendría que comer la... ¿Ves? Ahora, cuando le das y ya tiene hambre, es cuando come bueno, lo que necesita. Bueno, ahora mismo lo que voy a hacer es coger madera. Por aquí, mira, ya han crecido cosas. O sea, me va a ir bien. Y pues el caballo, ¿vale? No lo encontré al final. O sea, el caballo yo creo que ha muerto ya. Lo raro es que no encontré ni la saddle ni nada. O sea, ya. Esto sí que es raro. Y tendría que comer. Voy a comer esto. Uy, esto. Ay, tendría que haber dejado el libro. Bueno, no pasa nada. Y también tenemos el cofre este que tenemos. Que en los cofres que encontré, ¿vale? En los árboles encontré otro diamante. Nuggets de enderpearl. Tengo todos los materiales, hierro y cosas, ¿vale? O sea, lo dejé todo aquí. Y ves, ahora se me ha comido la madera, el cofre, porque lo que come es madera. Y ahora mismo voy a borrar este de aquí, porque molesta. Y bueno, a ver, acabo de poner a empezar el cronómetro, que no lo había puesto. Siempre se me olvida y por eso hago vídeos un minuto o dos más largos. Vale, ahora mismo lo que voy a intentar enseñaros es los cofres en los árboles. Que no estoy loco, ¿vale? Os lo digo de verdad, hay cofres en los árboles. Mira, aquí, en algunos árboles normales de Minecraft aparecen cofres y aparecen mascotas, ¿ves? Mira, comida preferida, cookie, pez cocinado, nos da visión nocturna, asusta a los creepers y pesca peces en el agua o algo así, sí. Y nos dan melón, trigo y nos dan nuggets, ¿ves? Esto pasa en algunos árboles y así nos llenaremos de mascotas, ¿vale? Ahora mismo lo que voy a hacer es coger madera y empezar a buscar un sitio cerca del pueblo para construir una casa. O sea, vamos a coger madera y si en alguno de estos árboles encontramos más cofres, pues mira, tendremos más mascotas. Y ahora mismo no nos preocupamos, ¿vale? Por las mascotas. Ahora mismo nos preocupamos por coger materiales para una casa bonita. Y bueno, por aquí. Venga, a ver. Espero que no sea muy pesado tampoco. Esto no. ¿Esto qué es, por cierto? Cotton. Y pues. Se puede hacer lana y hilo. Ya está, ¿no? Sí. Esto da igual. Bueno, se puede hacer lana e hilo. Si lo pongo aquí, bueno, ahora mismo no. ¿Cómo es el hilo? 3. Bueno, también lo plantaremos, ¿vale? Tenemos un huerto de muchas cosas nosotros. Y bueno, vamos a coger esto. Y... ahora empezar. No sé dónde. Tendríamos que buscar un sitio para la casa. Pero ya lo buscaremos. Es raro que
Es que yo cuando morí empecé a encontrar árboles de mascotas. Por eso tengo tanto, ¿vale? Pero ahora mismo no estoy encontrando nada. No he mirado, ¿vale? En el mod cuando los árboles aparecen. O cuando es la... Mira, aquí hay otro. Lo acabo de ver. Y no, si no lo he mirado, pero en teoría aparecen pocos, ¿no? En teoría pocos, deberían aparecer pocos. A ver, inmune a la sufocación. Anda a través de las paredes. Cobblestone y fan... Ah, vale, y esto que un fan le ha dicho que lo poniera. Que lo puse. Vale, lo cogemos. Tendremos un cofre lleno de mascotas, ¿vale? Suena raro, pero sí. Un cofre lleno de mascotas. Un cofre lleno para cada mod. Para cada mod. En los mods de ingeniería y así tendremos zonas aparte. Para no juntar los dos. Y bueno, vamos a coger más, un poquito más y ya estaremos, yo creo. A ver, la armadura me la tendría que quitar porque está a punto de romper. La verdad que es buena y no quiero que se me rompa. Y bueno, la verdad es que no he mirado lo que encontramos en el principio. Oh, mira, otro cofre. Lo que encontramos al principio. Espera. Bueno, nos quita. Bueno, nos da comida. Puedes comer comida envenenada. Y nos da pork chops, o sea, comida de cerdo. Y comes zanahorias. Un diamante, cosas guays. Y es peaceful, o sea, pacífico. Bueno, cogemos todo. Vale, lo cogemos todo y ya está. Y una vaca. Vale. No he mirado lo que encontramos al principio de qué mod era. Bueno, no lo sé. No sé de qué mod era o de qué era, pero lo voy a mirar y a ver si era para una utilidad o algo. Porque ya sabéis que ahí ponemos... ¿Ponemos a los avestruces o no lo enseñé? Bueno, creo que sí. Que los avestruces los puse donde en la estructura que poníamos al principio. Los puse ahí, pero otros que encontré. Pero bueno, ya lo miraremos a ver si... Hoy vamos a hacer la casa. Hoy vamos a hacer... Soy tonto. Tengo la cama. Voy a dormir así. Bueno, ya sabéis que se me buguea cuando duermo a veces. O sea, ahora mismo lo que voy a hacer es dejar lo que acabo de encontrar por aquí. Esto lo voy a meter en el cofre este de aquí. Perfecto. Mira, ya tenemos unas pocas esmeraldas. Que bueno, van bien a veces. A veces van bien las esmeraldas. Cogemos pan. Vale, perfecto. A ver. ¿Cómo? También tenemos que hacer una parte para los animales. De momento vamos a hacer la casa principal y ya está. Vale, cogemos esto, perfecto. Esto lo cambiamos, esto también lo quitamos. Vale, y a ver, esta casa pasará a ser de alguien del pueblo, seguramente. Cuando tenga hijos, será pues de mis hijos. Vale, pues ya está. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Acabo de escuchar un ña. A ver, la queremos un poco... La queremos cerca del pueblo. En verdad la queremos cerca. Tenemos que hacer también esa torre de ahí. Que no está acabada. Y a ver, yo creo que por aquí estaba bien. Por aquí detrás, sí. Por aquí detrás yo creo que estará bastante bien. Más o menos la tendremos aquí. En esta esquina de aquí del pueblo. Un poquito más aquí y perfecto. A ver. Recordad que tenemos el chisel y podemos cambiar, pues, por ejemplo, la cobblestone del cofre que está por aquí. También la cogemos ahora. Y podemos cambiarle la forma. Vale, cogemos esto, la cebra. Y una pala para alisar todo esto iría bien, porque si no, aquí quedaría muy pequeño. Aquí también. Aquí, mira, aquí hay más zona. Aquí hay más zona recta, se la vamos a construir aquí. Y ya está. Perfecto, una zona bastante grande. Y creo que aquí estará bien. 1, 2, 3. Vamos aquí. 1, 2, 3. Y esto será la zona principal. Luego alrededor haremos más salas para los mods, ¿vale? Primero una sala así para... una sala pequeñita para ponerme cómodo y poner un poco de cofres. Y... Uy, ahí solo he puesto 2. Bueno, ahora vamos, a ver. Pondremos... No sé si poner esto. Uy, es que lo he quitado. Ponemos el pan aquí, esto aquí, vale. No sé si poner cobblestone, 2 de cobblestone, 1 de madera, o madera y cobblestone. A ver, ¿qué quedaría mejor? ¿Qué queda mejor? A ver.
Vale, yo creo que voy a poner la cobblestone debajo, ¿vale? Si un de este de cobblestone debajo, con el pico no. Vale, cogemos esto y esto, vale. Pondremos uno de cobblestone aquí debajo. Y seguramente lo voy a cambiar, ¿vale? Con el chisel ahora. Lo iré a buscar y lo cambiamos. Vale. Las flores. Bueno, chicos, perdón, que se me ha cortado la grabación. Y bueno, vamos a poner aquí. Y bueno, yo creo que así va a quedar bastante bien. Uy, vale. Y vale. Vamos a cerrar esto así. De momento, ya lo he dicho, una sala pequeñita para los cofres. Bueno, aquí seguramente no irán los cofres, lo dudo. O quizás sí a los lados, ya lo veremos. De momento, aquí... Uy, ya me he equivocado. Vale, fuera. De momento, acabamos de poner esto. Al menos un lugar para dormir estaría bien. O sea, una casita por donde poder dormir tranquilamente. Y venga, a construir y construir. Vale, esto aquí. Y a ver si no se hace muy complicado hacer la casa. Voy a hacer ya directamente 2 pisos de madera, pero bueno. Vale, a ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 2 pisos y arriba dormiré yo y aquí abajo los cofres o algo así seguramente. A ver. ¿Sabes? Aquí en este piso de abajo pondré los cofres, arriba, el piso de arriba, donde voy a dormir yo, ¿vale? O algo así seguramente haré. Vale. Por aquí, esto por aquí. Uy, vale. Se me ha acabado ya la madera, ¿ya? ¿En serio? Uy, vas. Yo puse madera aquí. Vale, ahora. Vale. Es que necesitaré mucha madera, pero bueno, a ver. Esto aquí. Tendría que haber hecho de 4, la verdad, para hacer el techo. Pero bueno, ahora lo hacemos. A ver, esto aquí, por aquí. Venga, que ya acabamos. Perfecto, vamos a hacer un piso más. Y a ver si hacemos algo interesante después. No sé, voy a llenar todo esto de cofres después. Interesante, no sé si será. Venga, vamos a construir este piso. Y no sé qué explicar, ¿sabes? Mientras construyo, ¿sabes? No sé, mira, ¿vamos a hablar de algún tema o no? No sé. Dejadme pensar. Necesitaremos más madera, pero bueno, ahora vamos a por ella. ¿De qué podemos hablar? Pues... vale, decidme en los comentarios cómo os ha ido el principio del nuevo curso. A mí bastante bien, la verdad. A ver, necesitaremos mucha madera más. Mucha madera más, ¿eh? Muy bien, yo. Vale, por aquí. Acabamos esto. Perfecto. Esto de aquí lo haremos de piedra, así rodeando. ¿Sabes? Que quedará, yo creo, bien. Y ahora hacemos el nuevo piso. El segundo piso, no nuevo. Vale. Esto aquí. Y a mí me ha ido bastante bien. Yo creo que me irá bien este curso. Y yo quiero saber cómo creéis que os irá a vosotros. Tendría que haber puesto ya las esquinas, pero bueno, a ver. Construimos y construimos. Quitamos las esquinas y ponemos la madera. Vale. Una esquina hecha. La segunda. Y la tercera. No, la cuarta ya tenía esa, ¿no? Está aquí, sí. Vale. Pues perfecto. Vamos a ver si... A ver. A ver cuánto es. Con esto mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, 5 no. Bueno, no vamos a marcar. Lo vamos a marcar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2. 1, 2. Perfecto. Aquí será la puerta. Vale. ¿Has visto qué arte tengo yo para marcar las puertas? Vale. Rompemos esto de aquí. Aquí. Uy, aquí. Y así estamos. Vale. Cogemos lo que hemos utilizado para marcar. Lo quitamos. Y ahora vamos a por más madera. Vale. Comemos. Vale. Y vamos. A ver. Vamos a coger estos cofres. Estos árboles de aquí. Y a ver si sabe cuánta madera cogemos. Porque, otra vez, ¿qué es este sonido de ñam? No sé qué es, la verdad.
Vale, pues continuamos cogiendo este árbol que nos falta. Pero vamos a coger más, no solo estos. Esto es muy poco. Vale. Los grandes casi nunca los cojo. Porque siempre me va a faltar madera y se van a quedar las hojas y molesta. Y casi siempre los quemo. ¿Vale? O sea, si no los cojo es porque los voy a quemar en algún episodio. Vale. Cogemos más madera. Esta zona de aquí la vamos a quitar todos los árboles. La vamos a desforestar. No, ¿cómo era? Se me olvida. Que las vacaciones afectan y se te olvidan las cosas. Vale, esto de aquí. Vale. ¿De cuánto vamos a hacer el segundo piso? ¿De 3? No, es que vamos a hacer de 4, que 4 es mucho. De 4 de altura, solo para una cama y poco más. Bueno, yo creo que pondré una cama, lo que poner los armor stands y poco más. A ver, pondré eso, alguna cosa de esas y ya está. Vale, cogemos esto, perfecto. No he cogido la lana para poder dormir y que la cama coma, pero bueno, ya lo cogeremos ahora. Y cogemos esto de aquí, esto. No sé si estáis escuchando ahora los vecinos, pues que están aquí hablando. Y bueno, pues que hablen, que hablen. Mira, calabazas. ¿Por qué hay animales que se necesitan? Quiero que haya un animal carnívoro que ataca a los animales de por aquí. Vale, a ver, cogemos esto, me han dado. Me había parecido que me habían dado otra cosa en vez de madera. Vale, cogemos la cama y dormimos. Perfecto. Esto me da, las putas estas son muy buenas. Puedes ir ahí tal cual y, por ejemplo, con la cama duermes y va muy bien. No me digas que no. Tenía que haber dejado estas de aquí. Lagacito. ¿Qué lagazo me ha dado ahora? Sí, me ha dado un lagazo. A ver, ahora volvemos, chicos. Vale, chicos, ya me he pasado el lagazo. Han sido 2 minutos de nada. Y a ver, vamos a coger esto. Espera, esto ha empezado a grabar. Sí, ha empezado a grabar. Es que a veces el programa, cuando me dan lagazos, de repente deja de grabar. Después de un lagazo, pues me pongo que deje de grabar y luego le doy a grabar y no graba. ¿Vale? Y no sé por qué, me pasa a veces. Y bueno, acabamos de coger estos de aquí. Estos últimos que hemos cogido, estos de aquí, los vamos a transformar en madera. Y la mitad de esto en madera. Perfecto. Volvemos. Mira, la verdad que queda bastante guay una casa ahí. No, es como... Nada, no es como esta, la mía es mejor. Vale. Pues ya sabéis ahora lo que voy a hacer. Tengo cofres, ¿no? Vale, creo que ahí tengo hornos y cofres. O sea, voy a cogerlo y voy a poner la distribución más o menos como será. Vale, mira la serpientita. Me la voy a llevar, ¿vale? Después. A ver, aquí tenía cofres. Mira, coge la lana. Así luego la puede comer. Bueno, puede comer la cama. No tenía... Pues, tengo hornos, no tengo cofres. Bueno, a ver. Vale, pues salimos y nos vamos a la nueva casa. Y no sé cuándo voy a hacer la mudanza, si el próximo episodio, no, si acabo hoy en la casa, el próximo episodio ya tendremos la mudanza hecha. Y a ver, mira, lo que tengo pensado es, vale, ir por aquí, ¿vale? Y por aquí poner unas escaleras de mano que suban, ¿vale? O poner, ¿sabes? O poner 3, ¿vale? Aquí poner 3 o 1, ya lo veremos. Vale, después, tengo pensado aquí al lado, ¿vale? Hacer otra habitación, o sea, si lo he hecho simétrico, ¿vale? En este lado, ¿vale? También una puerta, que ahora lo marcaremos. Pero sería en cofre, ¿vale? Cofre doble, horno, cofre doble, ¿vale? O sea, cofre doble o horno. Más o menos será de este estilo, vamos a ver. Ahora de aquí faltan... Tengo madera, que es más fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues mira, estos dos de aquí serán la puerta a otra sala. Obviamente lo marcamos así. Y por aquí habrá otra salita de algún modo. Aquí seguramente pondré otro cofre. Bueno, esto todo está lleno de cofres hasta arriba, de hornos. Y esto al otro lado también. Se lo vamos a marcar ahora. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Estos dos serán otra sala. Vale. Vamos a hacer... Vale, mesas de crafteo. Tendría que hacer un sitio con mesas. Vale. Horno, mesa, horno, mesa.
horno, mesa, mesa, horno, perfecto. Y aquí no era, vale, era aquí. Y con esto, cojo la mitad. Me hago unos cuantos palitos. Perfecto. Y con los palos me hago escaleras. Me van a sobrar, pero bueno. A ver, por aquí. En este de aquí era. Hemos dicho que era en este, ¿no? Sí. Ahora hablamos si hacemos tres. Luego lo decido. Vale, ponemos. Uy, vale, aquí no sirve. Vale. Ponemos el techo, ¿vale? Vale, empezamos a poner el techo. Lo habíamos puesto desde abajo, pero bueno, nos da igual. Y ahora cerramos por aquí. De momento cerramos. Que luego lo puedo poner, pero de momento lo cerramos. Vale, tengo que hacer un sitio para huerto, de verdad. Aquí detrás, quizás, ¿sabes? Al lado de las escaleras. O sea, hay una puerta y hay otra. Y aquí detrás, un huerto. Aquí la sala de cofres, hornos, la sala de trabajo. Aquí la sala de industrial. A ver. ¿Verdad? Tendría que poner una sala bastante grande para poner armaduras de todo, ¿sabes? Porque tengo... Bueno, estos no. Creo que esto no. Bueno, sí, Armor Plus. Pero mochilas, es verdad, tengo mochilas. Bueno, pero ves, de Block Armor, y el mod que todos los bloques de Minecraft se pueden hacer armaduras. Y Block Armor, que no lo había instalado, no me acuerdo que lo había instalado, pero bueno, da igual. ¿Ves? Tengo muchas armaduras, como estáis viendo. Vale, bloques de chisel, bla bla bla. Y a ver, por aquí, vale, tendré que hacer esto también tendré que hacer zonas para animales, pero de momento ya pensaremos dónde. De este, ¿ves? Immersive Engineer, por aquí será, por ejemplo, Immersive Engineer. Y por aquí si me acuerdo ahora, pues que por eso lo estoy buscando, ¿vale? A ver, estaba a Industrial Craft, ¿ves? Todo, y de este lado, Industrial Craft, ¿vale? Y vale, de momento a mí me parece una distribución bastante buena. La verdad que hay petróleo, pero no lo he encontrado. No sé si lo han quitado. Espero que no, pero bueno. Bueno, todo esto ya lo distribuiremos. Nosotros vamos a hacer la casa y ya está. Pues, vale, por aquí. A ver. Vamos a acabar este piso de aquí. El de arriba no lo sé. El de abajo, al menos, pues hacer el techo. Y luego ya cambiaremos con el chisel todo. O vamos a buscar ahora el chisel y desde aquí arriba cambiamos la piedra a la que queramos. A ver, cogemos esto de aquí y esto lo cerramos. Nos queda un stack. Necesitaremos más madera, ¿eh? Es que yo creo que he hecho un sitio bastante grande y bueno, da igual. Más grande es mejor. Es como sitio, ¿eh? No la otra cosa. Vale. Vale, pues ya sé. Los armor stands que he dicho, ¿vale? Para aquí arriba será donde tenga las armaduras de los bloques. Solo las armaduras que más utilizo. O sea, aquí tendré donde están las escaleras. Tendré aquí la cama, ¿vale? Para dos. Y aquí pues tendré armor. Todo estará con armor stands. Que yo podré venir y escoger lo que quiera. Vale. Ahora mismo lo que voy a hacer es bajar. Voy a comer también. No tengo antorchas, pero tengo 7. Vale, pues mira, 7. 1, 2. Y aquí, ¿vale? Que se pondrán cofres. 2 antorchas, ¿vale? Aquí también. Aquí también. Aquí podría poner losas también para poner cofres. Pero creo que 1, 2, 6. No, son bastantes. Ya está, son muchos. Ya que tengo esto aquí, tengo madera. Voy a hacer ya la puerta. Uy, si la hago, vale, mejor. Esto me lo quedo yo. Y ponemos la puerta. Perfecto. No. Mejor la ponemos desde fuera. Así me gusta más. Vale. Y vamos a buscar ahora el chisel, hemos dicho. Y cambiamos la piedra. El piso de arriba, no sé si lo haremos el próximo episodio. A ver, esto por aquí. Aquí tenemos el chisel, que es este. Este es para hacer los bloques pequeños, ya lo dijimos. Y algo que pueda ya llevarme... Bueno, llevarme no, tampoco, pero... Podría, mira, para hacer antorchas. Mira, como tengo 2 palos ya hechos, me hago 8 antorchas. 8 antorchas. Espera, déjame ese, quintita. Ya te llevaré ahí. Vale.
A ver, vamos a llegar y vamos a mirar qué podemos hacer con la cobblestone. ¿Cuál es lo que nos gusta más? Uy, espera, era pegando. Vale, no puse nada. Este está bien. Este no. Este también me gusta. Mira, este le podemos poner, mira. Este aquí, vale. A ver. Como madera, no, no me gusta este. Muy liso, muy cuadrado. Muy bien, Minecraft, muy bien. Este no, no, no. Este parece muy madera. Este no, 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 no. No voy a escoger ninguno, si sigo así. No, no, no. Espera un momento. Ya me lo he pasado, ¿verdad? Sí. A ver. Vale, vamos a empezar. A ver si encuentro. Había uno que me ha parecido bastante bien, que he dicho que no, pero... A ver. Estaba por aquí cerca, Estaba... Ya me he vuelto a pasar. Muy bien, a ver. Abre el menú del chisel. A ver cuál es. Era este. Pero son como... No, al final creo que no. Creo que voy a poner o el tercero, ¿vale? Que es este. El tercero o... Uno también que sea así como liso. O no, si el tercero o este, que es el sexto. A ver, vamos a ver. ¿Este es la normal? No, ese no. O sí. Eh. ¿Por qué no me dejáis cambiar? ¿Qué os he hecho yo? Cobblestone 4. ¿Qué? Y mi otra Cobblestone se ha quedado aquí. Ah, sí. No, pero, sí, ¿lo puedo cambiar? No, ni idea. No sé por qué ha pasado eso. Vale. Hemos dicho a ver cómo queda este, ¿no? A ver. Sí, ya hemos mirado antes, pero creo que no nos gustaba. Ahí, a ver, vamos a cambiarlo a este. Vale, pues este me gusta. Este, 1, 2, 3, 4, perfecto. Vale, a ver, la verdad que está bastante guay. Y este era, sí. Vale, ahora tengo que buscar ese de ahí, que no. Vale, ya me lo he vuelto a pasar. Muy bien, yo. Vale, tú, ven aquí. Abre el menú del chisel, pon esto y era este. Que yo sepa. Uy, aquí, vale. Que yo sepa es este. Sí, es este, sí. Vale. Las entonces que hemos hecho las vamos a poner aquí y aquí. Hay arqueros, ¿vale? Seguramente es debajo. Sí, debajo no sé si hay alguna mina o algo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a dormir. Tengo la cama. O sea, perfecto. He dormido ya. No, se ha hecho de día, pero me ha dicho que hay monstruos cerca. O sea, que no puedo dormir porque hay monstruos cerca, pero sí que me ha dejado dormir porque se ha hecho de día. Algo extraño, bueno. Vamos a seguir. A ver. Vale, así. Es que mi ratón, ¿vale? Tiene una cosa que pone directamente como si diera 2 golpes, ¿vale? Y por eso está... Uy, vale. Y por eso pasó tan rápido a veces las cosas. Vale. Creo que acabaremos antes si lo quitamos y lo volvemos a poner, ¿vale? De momento dejamos esta parte hecha. Esta manera. Vale, la cambiamos. Vale. De momento dejamos esta parte y yo ya lo cambiaré fuera de cámara ahora mismo. Y ya, yo creo que voy a buscar la cama, la pondré ahí donde he dicho. Y creo que acabaremos ya porque creo que se ha pasado la hora, el tiempo, la hora no, pero el tiempo, vale. Cogemos, cerramos, que si no se escapa nuestra serpientita, vale. Y nos comemos esto, perfecto. Cerramos. La verdad que esto ya va creciendo y la verdad tiene buena pinta, vale. Y vamos a poner la cama. Ponemos las antorchas que nos faltan, que era aquí. Vale, de momento iluminado yo creo que estará. O sea, aquí y aquí. Para ser un poco simétricos. Y pondremos la cama, hemos dicho, aquí, hemos dicho, perfecto. Pues mira, vamos a ponernos así para despedirme. Vamos a comer. Y bueno, chicos, dadle a like, favorito si no lo estáis, compartir con vuestros amigos y adiós. Bye.